Buenos días, respetados estudiantes. Vamos a empezar el curso de Geografía de Panamá. Su servidora, profesora Mixela Robles. Bueno, chicos, miren, vamos a enseñarle primero la agenda de la entrega de las asignaciones. La primera está la importancia de la ciencia geográfica en el desarrollo de la sociedad. Ese es un análisis crítico. Tiene una ponderación de 15% y se entrega el 13 de junio. Conceptos de geografía en general. Eso es en forma de un análisis también. Usted desarrolla pues eso y también lo entrega para el 13 de junio. Principales características del relieve, clima, hidrografía de Panamá. Allí es un cuadro sinóptico. Usted va a hacer un cuadro con las características del relieve, clima de aquí de Panamá. Eso se entrega el 20 de junio. Van a realizar también un análisis de cuáles son los efectos migratorios. Eso es para el 20 de junio. La quinta actividad son las actividades económicas de la población panameña. Allí va a haber un cuestionario y problemas ambientales del mundo, que es el trabajo final. Entre las actividades económicas de la población panameña y los problemas ambientales del mundo van a ser la parte de las exposiciones que ustedes van a realizar para la siguiente clase cuando nosotros nos volvamos a ver. Entonces vamos a empezar a explicar el término geografía. ¿Qué significa geografía? La palabra geografía proviene de raíces griegas, geo, tierra, y grafos, descripción, ¿verdad? Esa es una ciencia muy, pero muy antigua. A un principio, las personas decían que solamente la geografía era meramente nada más descriptiva. Pero cuando fue transcurriendo el tiempo, se vinieron a dar cuenta de que la geografía no nada más describía. Él buscaba los aspectos naturales, los físicos, cómo el hombre habitaba en la tierra, cuáles eran también, cómo era esa realidad física y cómo de una manera u otra, tanto de forma positiva como de forma negativa, los seres humanos afectan progresivamente a nuestro planeta que se llama Tierra. Entonces, la geografía también establece otras conexiones con otras ciencias, porque ella necesita de la ayuda de esas otras ciencias. ¿Cuáles son esas otras ciencias? Bueno, está, por ejemplo, la meteorología, la geología, astronomía, ecología. Ellos tienen una estrecha relación con esas disciplinas. La geografía es una disciplina y es una rama porque es una ciencia, ¿verdad? El principal objeto de la geografía es estudiar la superficie de nuestro planeta, en donde ¿qué va a hacer? Va a describir, analizar tanto las particularidades del terreno y de los diferentes territorios, los paisajes naturales, los paisajes culturales,
y la interacción del hombre y la naturaleza. Otra definición es la ciencia que estudia el espacio geográfico. Investiga la distribución de los fenómenos abióticos y bióticos. Otra definición es ciencia que estudia y describe el entorno que nos rodea. Nos proporciona esas herramientas, ¿verdad?, para uno comprender, explorar y explicar también algunos fenómenos que ocurren en la superficie terrestre, de por qué se da, por ejemplo, un terremoto, por qué ocurre un sismo, por qué ocurren las inundaciones. A través del tiempo, la geografía ha demostrado que es una materia, tanto para el ser humano, que debemos de conocer cómo nosotros debemos de comportarnos en la naturaleza, para que el efecto negativo sea mucho menor. Bueno, la materia que nosotros específicamente vamos a estar hablando es de la geografía de Panamá, ¿verdad? Durante mucho tiempo, como yo les decía, se trataba de describir la superficie terrestre. Eso fue en la época antigua. No obstante, la geografía ha ido evolucionando y en la actualidad la geografía da cabida a conocimientos muy variados. Ella establece conexiones con otras ciencias. Por ejemplo, aquí en Panamá, nosotros vamos a hablar específicamente de la geografía de Panamá. Vamos a hablar de los fundadores, vamos a hablar de los pasos para conocer, pues, el método científico de la geografía, cuáles son aquellos fundadores, cuándo empezó realmente la geografía en Panamá, cuáles son también los principios que regulan la geografía. Y vamos a ir explicando, tratando de explicarles cómo fue el desarrollo de la geografía en Panamá. Entonces, podemos decir que la República de Panamá, ¿verdad?, es una franja ísmica con una superficie de 75.517 kilómetros cuadrados. Nuestro país específicamente se localiza en América Central, entre los paralelos 7 grados 11 minutos y 9 grados 37 minutos de latitud. Como decíamos, la geografía es una ciencia que tiene mucha relación con otras. Presenta el medio geográfico y las características. Podemos decir también que nos enseña, ¿verdad?, realmente cómo es la problemática que nosotros vivimos a diario en nuestro ambiente. Podemos hablar de aspectos negativos como la tala, la contaminación, la quema, la basura, las hidroeléctricas y un sinnúmero de cosas o que nosotros los seres humanos realizamos. Vamos a hablar de los fundadores de la geografía. La geografía contemporánea surgió en el siglo XIX. Allí fue que adquirió un carácter más explicativo. Podemos mencionar a los alemanes Alexander von Humboldt, Karl Ritter. Ellos estudiaron exhaustivamente los fenómenos físicos y naturales, como por ejemplo la relación de las actividades humanas y cómo esto afectaba también a nuestro planeta.
Uno de los mayores aportes de Alejandro von Humboldt fue los aspectos biofísicos y humanos como parte del estudio de la superficie terrestre. Además, el relieve, la hidrografía. Él no nada más llegó a enunciar sus ideas como principios teóricos. También esto lo llevó también a una parte ya en donde trataba de buscar una caracterización y que las otras ciencias, ¿verdad?, le ayudaran. El otro fue Carl Ritter, que estudió regionalmente y comparó los fenómenos sociales e históricos. Él fue un precursor del determinismo ambiental, también conocido como determinismo climático o ambientalismo. Según él decía que el entorno físico ejerce una influencia decisiva en las actividades humanas y en los aspectos culturales. Por ejemplo, también el trabajo de Ritter y von Humboldt y Federico Raxel, el francés también Paul Vidal de la Blas, ellos estudiaron cómo se distribuía la población sobre la superficie, las causas y la relación con los aspectos físicos del entorno. Entonces, podemos observar claramente que ellos realizaron grandes estudios y por eso se le considera a ellos los fundadores de la geografía ya científica, una geografía moderna. Alejandro von Humboldt recogió información sobre el clima, la flora y la fauna. Carl Ritter estudió el medio físico del relieve. Él hizo una caracterización de las diferentes regiones, ¿verdad? Federico Raxel se le considera el padre de la geografía política. Y Paul Vidal de la Blas estudió la relación entre el fenómeno físico y los fenómenos humanos. Vamos a ver los principios que regulan a la geografía. Esos son los principios fundamentales de la metodología científica. Por ejemplo, está el principio de causalidad, que es la investigación de las causas, el origen y la conformación de los elementos y los eventos geográficos. No solamente es una simplemente descripción, sino da ejemplos de, por decirles, la formación de una cadena montañosa. El otro principio que regula la geografía es el de extensión. Es la disposición en el tiempo, la duración en el espacio y la ubicación de los elementos y los eventos geográficos. Por ejemplo, las variaciones en el caudal de un río. Por ejemplo, cuando ocurren las inundaciones. Otro principio importante es el de conexión. Este determina, ¿verdad?, la relación entre un elemento geográfico y la conexión. De igual manera, también está el de la evolución, que estudia la transformación de los elementos geográficos en el tiempo. Por ejemplo, el proceso de erosión. Por ejemplo, el proceso de desertificación. Otro principio muy importante es el de descripción y el de la observación, ¿verdad? Este relaciona las características físicas de un factor y los eventos que la modifican.
Por ejemplo, la necesidad de considerar la altitud, la latitud, las precipitaciones, los vientos, el tipo de vegetación de un lugar. El principio de comparación y de analogía estudia de las unidades o los eventos geográficos similares en regiones diferentes de del planeta. Por ejemplo, te dice la característica de una selva tropical en América, en África o en Asia. Realiza también generalizaciones de aspectos o de eventos. Y el principio de actividad o dinamismo es la determinación de que los espacios geográficos no son estables. ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestro planeta está en una constante transformación y es el resultado de ¿qué? De una interrelación entre el elemento y el factor humano o biológico. Y esto lo pueden también modificar. ¿Cuáles son esas ciencias auxiliares? Recuerden que nosotros estuvimos hablando de que había unas ciencias que le ayudaban o le colaboraban a la geografía para tratar de explicar esos fenómenos que ocurrían. Y, por ejemplo, una importante es la antropología. Él va a estudiar el ser humano en su aspecto biológico, físico y cultural. Otro también es la etnografía, que se encarga de ¿qué? Del origen y la evolución de los diversos grupos étnicos. Otro también es la demografía, que investiga ¿qué? La población de un territorio particular, los movimientos de la población, por ejemplo, los indicadores demográficos como la fertilidad, la fecundidad, la natalidad, la mortalidad. Otra ciencia también muy importante es la economía. Ellos tienen que ver, ¿verdad? Y ver la relación de la producción, cómo se distribuyen y cómo se comercializan y cómo los seres humanos consumen esos bienes. A veces eso es importante saber, por ejemplo, cuando tú vas a hacer, por ejemplo, un estudio para saber si un negocio X se necesita en algún lugar, cuáles son las necesidades de la población, ¿verdad? Entonces, otra ciencia muy importante también, que prácticamente es como la hermanita de la geografía, es la historia. Ella va a analizar todos los procesos humanos que han ocurrido en la humanidad, en todos los aspectos, como el político, social, económico, físico, cultural, ¿verdad? Como dijimos anteriormente, nuestro planeta se encuentra en constantes cambios. Y la sociología también estudia todas las sociedades humanas y la relación entre las personas, las leyes y el entorno económico y cultural. Todas estas ciencias, faltan otras como la química, la física, la matemática. Todas tienen una relación y ayudan a tratar de ver algunos aspectos importantes para conocer la realidad en la que nosotros vivimos y en la que nos encontramos. Vamos a hablar de ese desarrollo de la geografía en Panamá. Y vamos a hablar de historia aquí en este momento. Cuando los españoles arribaron a América, cuando encontraron un territorio desconocido y en el cual ellos observaron que era un lugar que estaba poblado y que ya existía una cultura. A partir de entonces se inició un largo proceso
de descripción. A un principio relataron, empezaron a elaborar mapas en todos los viajes que realizó los españoles. En el cuarto viaje específicamente fue cuando Cristóbal Colón arribó a Panamá o al istmo de Panamá, ¿verdad? También hubieron otros conquistadores que relataron sus experiencias. Trataron de hacer una descripción geográfica durante el siglo XVI. Hubieron muchos estudios, como por ejemplo de Fernández de Oviedo. Hicieron diferentes publicaciones. Rodrigo de Bastidas, que fue, ¿verdad?, el primer español en bordear las costas panameñas. También hubieron representaciones cartográficas de nuestro territorio, como por ejemplo la Carta del Istmo, en el año 1527, de Ruiz de Peñate también. Hubo otro también, la relación sobre la costa panameña, en el año 1631. Durante ese tiempo se hizo un relato donde se explicaba, por ejemplo, cómo eran las costas panameñas. Hubieron muchos otros escritores o estudiosos que realizaron expediciones científicas en Panamá entre el siglo XVIII y siglo XIX, como por ejemplo Antonio Ulloa. Él hizo una descripción de Panamá y la publicó en su relación histórica del viaje en América Meridional. En el año 1790, Alejandro Malaspina, él hizo un reconocimiento sobre la costa panameña. También el piloto Diego Ruiz de Campos describe ampliamente las costas y las islas ísmicas. Se le considera al padre de la geografía científica moderna al español Ángel Rubio Bocanegra. Él llegó a nuestro país en el año 1937 y realizó algunos estudios y organizó también que en la Universidad de Panamá se diera el curso de geografía. Él fue el que fundó en la Universidad de Panamá la Escuela de Geografía e Historia y la carrera de profesorado. Él publicó algunos textos didácticos muy importantes, como por ejemplo, ¿cuál? El Atlas, en el año 1947. El curso de iniciación de la geografía, en el año 1946. También trabajó en la oficina de censo, en la elaboración de mapas, y él fue un miembro muy importante de la Academia Panameña de la Historia. En sus numerosas obras cubre casi todos los aspectos de la geografía nacional, por ejemplo, las regiones, comportamientos morfológicos del Istmo de Panamá, la vivienda rural panameña, la ciudad de Panamá, los ríos panameños. Él dedicó los últimos años de su vida a la elaboración de diferentes escritos que han sido muy importantes para el avance de la geografía científica en Panamá. Entonces, se le considera a él el padre de la geografía en Panamá. También existen o hay algunas instituciones que están al servicio de la geografía, como por ejemplo, vamos a hablar del origen geográfico del Instituto Nacional Tommy Guardia. En Panamá, eso se ayuda a través de otras instituciones también, ¿verdad?
pero una muy importante es Tommy Guardia. En el año 1946 se crea la sección de cartografía como parte de la oficina de la carretera panamericana en el Ministerio de Obras Públicas. En el año 1954 ya se convierte en una dirección de cartografía. ¿Quién la dirigió? Tomás Guardia. En el año 1961 se encarga de continuar la labor del Servicio Geodésico Interamericano y se le dan nuevos equipos, presupuesto, ¿para qué? Para realizar diferentes capacitaciones, para realizar diferentes investigaciones y ya utilizando la fotografía aérea. En el año 1967 se funda el Instituto Cartográfico Tommy Guardia. ¿En honor a quién? A su primer director, que fue Tomás Guardia. En el año 1969 ya pasa a llamarse Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia. Hoy día, ese instituto le cambiaron el nombre. Recuerden que las cosas, cuando pasa de un gobierno a otro, ellos tratan nada más de cambiarle el nombre. Hoy día se llama ANATI, la famosa ANATI. Hay otras instituciones también que son fieles amigos de la geografía porque realizan investigaciones, como la Autoridad del Canal de Panamá, la Autoridad Nacional del Ambiente, por ejemplo, el MIDA, el IDIAC. Todas ellas son instituciones que hacen investigaciones geográficas. Vamos a ver la posición geográfica de Panamá. Anteriormente dijimos que Panamá posee una posición central. Según las coordenadas geográficas, vamos a hablar de la posición global, está entre la latitud y cuál es la longitud de la República de Panamá, ¿verdad? Él se encuentra en el hemisferio norte, entre los paralelos 7 grados 11 minutos y 9 grados 37 minutos de latitud norte. El primero pasa por la isla Jicarita, que queda al sur de Coiba. Este es el punto más meridional del istmo. El segundo punto más septentrional del istmo pasa por Punta Manzanillo. Cuando hablamos de la posición regional, Panamá ocupa una posición céntrica y estratégica en el continente americano. Debido a esa posición, siempre hemos dicho que Panamá es privilegiada. ¿Por qué razón es privilegiada? Porque a través del sitio permite, ¿verdad?, que todos los barcos del mundo puedan pasar por el territorio panameño a través del Canal de Panamá. También es un sitio que permite deducir algunos aspectos tanto físicos, por ejemplo, como la cercanía al Ecuador. Se relaciona también con climas cálidos y clima lluvioso. Y también la relación de que también existen climas fríos, ¿verdad? Se comunica fácilmente, ¿verdad?, con otros territorios. Nosotros prácticamente, Panamá es el centro del mundo. Ha desempeñado, ¿verdad?, diferentes papeles a lo largo de toda nuestra historia. Ha influido en el desarrollo histórico, económico del continente. Por ejemplo, durante la época prehispánica, el istmo se utilizó como un puente entre los grupos humanos del norte, centro y el del Suramérica. Esto favoreció un intercambio de productos y de manifestaciones culturales. Por ejemplo, también con el descubrimiento del Mar del Sur
el istmo se convirtió en un sitio de interés para los europeos, quienes vislumbraron una posibilidad de unir ambos océanos y de hecho se unieron los océanos, recuerden, nuestro canal de Panamá. Cuando hablamos de la posición matemática, este establece según la red de coordenadas geográficas y se expresa en grados, minutos y segundos. Esta permite identificar ¿qué? Las zonas climáticas, los usos horarios, la localización, la latitud. ¿Cómo es nuestro territorio nacional, nuestro territorio? Dijimos que Panamá tiene una forma de una S acostada. Por ejemplo, los elementos de la configuración geográfica de Panamá, en particular, es una franja ísmica, situada entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, y se extiende horizontalmente sobre la esfera terrestre, de manera similar a la orientación de los paralelos. Nuestro territorio tiene una forma que se asemeja mucho a una S, pero acostada. Está arqueada en ambos extremos, con un ensanchamiento, ¿verdad? En las partes, en las siguientes partes. Aquí podemos observar, ¿verdad? Lo que les estaba hablando sobre la forma de una S, pero acostada. En los extremos, con un ensanchamiento en la parte central, a la altura de la península de Azuero. Luego se cierra frente al Golfo de Panamá y vuelve a ensancharse hacia el este. Su mínima angostura es de 51 kilómetros y se ubica ¿dónde? En la desembocadura de los ríos Bayano. La superficie de Panamá es de 75.517 kilómetros cuadrados. O en otros dicen 75.845 kilómetros cuadrados. Este último fue un informe del Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia. Los límites, ¿verdad? Panamá limita al norte con el Mar Caribe, al sur con el Océano Pacífico, al este con la República de Colombia y al oeste con la República de Costa Rica.